Bueno, pues Angélica Cuenca es la coordinadora de primera infancia, y adolescencia del Ministerio de Cultura de Colombia. ¿Lo he dicho bien? Sí, así es. Entonces, exactamente, ¿qué hace? ¿Cuál es la función de la coordinadora dentro del Ministerio de Cultura? Bueno, nosotros tenemos varias funciones. En el marco de las políticas públicas, nosotros lideramos toda la implementación de las estrategias de cultura, desde tanto de la política de primera infancia como la política de infancia y adolescencia. Y últimamente y hace poco entramos también a trabajar en la de juventud. Y empezamos como pues a hacer algunas acciones allí. La idea es que desde este equipo, desde la coordinación, nosotros acompañamos todo el proceso de implementación de las políticas, damos línea técnica tanto a las otras entidades como también a la nación en temas de cultura. El sector cultural pues no únicamente no, nosotros tenemos un trabajo muy articulado con las otras entidades porque no podemos entender que la cultura está aparte de otras, de las otras acciones. Sin duda en el sector educativo hay apuestas importantes por lectura y escritura, y lectura es, es una de las cosas que se lidera desde el ministerio, es uno de los pilares de trabajo del ministerio. Y también como todo lo otro que tiene que ver con el desarrollo artístico de los niños y las niñas, y ya en jóvenes, en adolescentes y jóvenes, nos enfocamos muchísimo en que esta también pueda ser una opción de vida. Muchos sabemos que muchos de los niños y niñas que están en los programas, en las escuelas de música, en en las escuelas de danza, en las escuelas de teatro, quieren esto como su forma de vivir. Entonces, un poco también la labor del ministerio ahí es impulsar, y la labor de este equipo que coordino yo es impulsar ese trabajo, y incentivar a que hayan distintas formas de trabajar con primera infancia, con infancia, adolescencia y con juventud. Sí, y un poco, ¿puedes explicarnos qué es la ley de cero a siempre, ¿no? ¿Verdad que se llama? Claro que Que sí, empezó como programa, y un programa y luego acabó siendo una ley y ha así sido es. tan importante en Colombia. Así es, la ley de primera infancia es una ley que fue sancionada en el 2016. Es la ley 1804. La ley 1804 propende por el desarrollo integral de las niñas y los niños en primera infancia. Y en esta primera infancia también es importante mencionarte que se incluyen las madres gestantes y lactantes, que también es nosotros tenemos muy claro que el desarrollo de los niños y las niñas no empieza apenas nacen, sino que antes hay que hacer algunas acciones y hay que trabajar en algunas acciones, entonces hay que hacer unos acercamientos ahí. La ley básicamente busca respaldar como esta apuesta de Estado por el desarrollo integral, entendiendo que el desarrollo integral no solamente lo brinda una entidad o está a cargo de, o es responsabilidad de una entidad, sino que tienen que confluir esfuerzos de todas las entidades para que efectivamente los niños y las niñas se desarrollen de manera plena. Muy bien. Entonces allí Eh, estamos vinculadas varias entidades, entre ellas el Ministerio de Cultura, también está Educación, Salud, Prosperidad Social, el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, está también el Ministerio de Vivienda, y el Ministerio de Vivienda aquí es fundamental porque el tema de acceso a agua sigue siendo un tema muy clave para el desarrollo de las niñas y las niños, entonces esta es como la razón, porque esa es una pregunta que nos hacen constantemente y es por qué un viceministerio, un ministerio de agua, un ministerio de vivienda y agua, ¿qué tiene que ver? Tiene todo que ver. Entonces ahí está, estamos como en ese trabajo conjunto y allí nos articulamos, tenemos una comisión intersectorial de primera infancia. Esta comisión la integran ministros o viceministros o directores de las entidades y allí estamos, pues estamos todos trabajando conjuntamente para que efectivamente toda toda la política de primera infancia se implemente de manera articulada. Trabajamos en mesas técnicas y cada sector lidera una mesa técnica o unas mesas técnicas y allí trabajamos en conjunto para generar apuestas, acciones y trabajo intersectorial. Eso me has dejado intrigado.
¿cómo se, por ejemplo, una colaboración entre el Ministerio de Vivienda y el de Cultura con el tema del agua? ¿Cómo entra cultura ahí? Nosotros entramos básicamente con un tema también de prácticas. De agua directamente, digamos que no tenemos todavía acciones tan puntuales, pero sí, por ejemplo, en la disponibilidad de acceso de agua potable en las unidades donde nosotros atendemos, en las escuelas de música, en las escuelas de danza. Y pues ahorita este tema se vuelve más que fundamental porque si no hay acceso a agua en estos espacios, básicamente no se puede retomar la atención allí. Claro, claro, perdona. Y también cuando dices escuelas de arte, de música, de danza, ¿de quién dependen estas escuelas? Estas escuelas dependen directamente del ministerio. Nosotros Ujú. tenemos unas escuelas pues que están, digamos, en los territorios, en distintos departamentos. También dependen algunas de los entes territoriales, es decir, de las alcaldías, de las gobernaciones, que han hecho apuestas importantes en términos de cultura y allí trabajamos conjuntamente con ellos. Ajá, bien, bien. Bueno, pues ahora pasamos ya un poco a los proyectos específicos Ok. para infancia y adolescencia y primera infancia que desde hace años el Ministerio de Cultura de Colombia desarrolla, ¿verdad? ¿Cuáles Sí, son? bueno, empezamos por primera infancia. En primera infancia nosotros tenemos varias estrategias de trabajo. Ujú. Allí hemos venido haciendo procesos de cualificación de talento humano. Tenemos una estrategia que se llama Cuerpo Sonoro, que es un programa de formación netamente artística. Eh, lo que hacemos allí es una formación escalonada, entonces arrancamos por formar a a un líder, por así decirlo, algún líder cultural que le interese el tema, que le interese trabajar con primera infancia, y allí este líder empieza, recibe una formación inicial y arranca a formar también otras personas que ya son maestros, agentes educativos, personas que les interesa trabajar el tema artístico y que tal vez no lo han trabajado por su mismo quehacer. Esto es como el primer proceso. Tenemos otro que se llama Maguaré y Maguarret. Maguaré y Maguarret son los portales de acompañamiento y de formación en primera infancia. También Maguaré tiene unos contenidos muy específicos para primera infancia y allí trabajamos, tenemos ahorita más de 600 contenidos especializados para primera infancia, videos, karaoke, juegos y demás. Estos portales tienen digamos, tienen dos acciones que creo que son importantes resaltar. Una es que son contenidos muy bien seleccionados para primera infancia, son contenidos seleccionados por expertos y que también buscan visibilizar esa labor que hacen nuestros artistas en pro de primera infancia. Muchos de ellos hacen producciones muy buenas que se quedan literalmente en los pocos que ellos pueden llegar, en los pocos canales de acceso que ellos tienen. Entonces, una de nuestras estrategias básicamente es visibilizar ese contenido que los artistas pueden realizar en primera infancia. Y justo ahorita tenemos una convocatoria para contenido eh, para las personas que quieran realizar nuevos contenidos. Esto es súper importante para nosotros. Y Maguaret, que es como el hermanito de Maguaré, Sí. son recursos para agentes educativos, familias, todas esas familias que en este momento tienen a sus chiquitos en casa que no saben qué actividades hacer, pueden dirigirse a Maguaret y en Maguaret encuentran una selección muy importante de actividades que pueden hacer con ellos, de tutoriales, de juegos. Eh, y todo esto, pues por ser oferta del Estado, es una oferta totalmente gratuita, no hay que pagar ninguna suscripción, no hay que pagar nada, sino simplemente acceder a los portales. Entonces, esta Ujú. es otra de las estrategias que estamos manejando. Esta es la estrategia que en este momento está obviamente como en furor por la situación en la que estamos viviendo ahorita y ha Sí, sido una de las estrategias que más estamos impulsando desde el equipo de primera infancia. Allí hay unos contenidos para primera infancia, pero también hay unos contenidos para infancia y adolescencia. Entonces, perdón, para infancia más que para adolescencia. Entonces, la sí, idea es que también puedan visitarnos en los portales. Y hay otra estrategia sobre la que precisamente yo quería abordar mucho más a fondo sí. con lo que hemos venido conversando, Jorge, y es sobre las salas de lectura.
Las salas de Ajá. lectura es una estrategia que nosotros venimos implementando ya cerca de hace 10 años en el ministerio y lo que buscamos con las salas de lectura era que tuviéramos espacios especializados para que los niños y las niñas se acercaran a la literatura, para que tuvieran espacios adecuados, espacios que fueran amigables y espacios que fueran cercanos a ellos. Tal vez hace algunos años atrás, cuando uno pensaba en las bibliotecas, solamente pensaba en las bibliotecas para grandes, Ujú. ya para adolescentes y de ahí en adelante era que había este interés por las bibliotecas. Pero los niños en primera infancia los dejábamos de lado y decíamos, las bibliotecas no son espacios adecuados para que los niños estén. Porque las bibliotecas requieren que haya silencio, que haya un espacio distinto y demás, entonces los niños no deberían estar en las bibliotecas. Nosotros con esta estrategia de promoción de lectura que tenemos desde el ministerio y pensando como en toda la estrategia grandísima que queremos, que es la implementación del Plan Nacional de Lectura y Escritura, empezamos a abordar este trabajo y empezamos a hacer estas acciones de cualificación, empezamos también a dotar bibliotecas públicas. En este momento tenemos una colección especializada de literatura que en su versión más reciente tiene cerca de 65 títulos especializados para primera infancia e infancia y allí empezamos a hacer algunas acciones puntuales para generar ese acercamiento a la lectura de los niños más chiquitos y en las bibliotecas públicas, en algunas bibliotecas públicas, creamos las salas de lectura. Entonces, las salas Ujú. de lectura fue adecuar un espacio de la biblioteca, pues negociar y adecuar un espacio de la biblioteca para que en la biblioteca estuviera un espacio para bebés, para niños, que pudieran entrar de manera fácil, que pudieran tener libros que están a su alcance, es decir, los mobiliarios que manejamos en este espacio son máximo de un metro y medio para que ellos alcancen y tengan el acceso al libro. Ajá. Y en digamos, en esta también nos hemos movido en términos de poder tener más espacios y más salas de lectura. Asimismo, nosotros empezamos a ver dónde más podrían haber salas de lectura y Ujú. creamos algunas salas de lectura en ambientes hospitalarios. No podemos desconocer que muchos niños, por alguna condición médica que tengan y demás, requieren tener un acceso a un libro en el médico, en el hospital donde están. Muchos de ellos pues, son niños que de pronto están hospitalizados o también esa mamá que va a la consulta y uno cuando va a las consultas médicas dice, bueno, ¿qué hago con el niño mientras esperamos a que nos llame el doctor y demás? Entonces también fue crear ese espacio ahí para que las mamás pudieran tener los niños ahí, donde los niños pudieran estar tranquilos, tener un espacio de esparcimiento mientras esperaban a que los llamaran a su consulta y demás. Esa es otra acción. Y el otro lugar donde también los otros dos lugares donde también nos hemos movido, uno son Sí. los centros que tiene la unidad de atención para las víctimas. Los niños víctimas del conflicto, de los años de conflicto que hemos vivido en Colombia, tienen unos Sí. espacios dispuestos para su atención, Sí. donde los papás tienen que ir a hacer el trámite de recibir el bono por ser víctimas, de recibir la asesoría, de recibir el acompañamiento psicosocial y demás. Estos espacios pues eran para adultos, sin duda, pero no podíamos desconocer que allí había niños, pues porque el papá no va solo a reclamar el bono, sino que tiene que ir con su niño y demás. Entonces también crear un espacio Claro. ahí en estos centros para que los niños pudieran ir. Este año también estamos bueno, para devolverme un poco como lo que estábamos haciendo ahí, también en los espacios de educación tenemos algunas salas de lectura. Las bibliotecas como nosotros las conocemos en los espacios educativos son netamente adecuadas para niños y para adolescentes, pero los niños en primera infancia se quedan por fuera. Entonces, en estos espacios de atención donde había niños en primera infancia, también llevamos unas bibliotecas y generamos un espacio, una sala de lectura. Ujú. Entonces, me has hablado de cuerpo sonoro, Maguaret y salas de lectura. Sí, Eh, eh, por- cuerpo sonoro, ¿puedes? ¿Por qué tiene este nombre tan bonito? ¿Qué relación hay entre el cuerpo, movimiento, espacio?
¿qué es lo que pretendéis que aprenda la primera infancia y la infancia con Cuerpo Sonoro? Más que la primera infancia y la infancia, lo que pretendemos con Cuerpo Sonoro es que aprendan, es que las maestras, agentes educativos Maestras. que están cercanos a los niños y las niñas vean el arte como una forma de expresión de los niños y tengan un acercamiento al arte para que de esa misma manera puedan acercar a los niños y las niñas al arte. Entonces allí Sí. lo que buscamos con Cuerpo Sonoro es enseñarles a, o sea, un artista que fue cualificado por el equipo, se dedica a replicar su capacitación, a buscar elementos de la naturaleza. Los niños desde que están en el vientre están en contacto con el sonido, en contacto Sí. con muchas cosas y hemos visto que varias de las formas de hacer estimulación que utilizan los distintos programas y demás, es acercarlos al sonido, acercarlos al movimiento y demás. Entonces, esto fue precisamente lo que queríamos hacer con Cuerpo Sonoro y es darle elementos a esos agentes educativos, a esos maestros que están en el día a día con los niños, con las familias, con las madres gestantes, para que acercaran a los niños tuvieran desde ya un acercamiento a los sonidos, a la música, a la danza. Como tú lo has podido ver, en Colombia nosotros tenemos un montón de ritmos musicales y tenemos unas apuestas grandísimas en danza. Entonces, cómo esa danza, que desde que pareciera que fuera de manera natural, pero realmente no se incentiva, era como la danza, que es una forma de expresión del cuerpo, también se acercaba a las agentes educativos y lo que hacía la mamá no era solamente ir a un espacio a recibir una charla y sentarse, sino también era un espacio para moverse con su hijo, para bailar, para disfrutar el sonido, para disfrutar el tocar de un tambor, disfrutar distintos instrumentos musicales, bailar y gozar y por esto, y digamos que los maestros también empezaban a verlo con unos ojos distintos y era como no es del espacio, no es lo adicional, sino es parte del proceso de atención integral y es una acción importante para el desarrollo de los niños y las niñas, de toda su corporalidad, de todo su movimiento. Entonces, esta es la apuesta que nosotros tenemos desde Cuerpo Sonoro. Y en lo de Maguaret, bueno, que parece un gran proyecto, ¿no? Colaboré con ellos en el 2018, que Sí. dedicaron un mes al tema de espacio y arquitectura y infancia. Y, ¿qué planes tiene ahora? Ya no sé si en la pandemia, pero cuando vaya pasando la pandemia, ¿cómo se va a lanzar este proyecto? Relanzar Nosotros Maguaret. ahorita estamos organizando y estamos revisando unos contenidos nuevos. ¿Sí? La idea es obviamente ir refrescando el portal y que no sean como los mismos contenidos, porque los usuarios que ya tenemos hace muchos años, pues la idea es que encuentren cosas nuevas. En este momento estamos en proceso de lanzar 51 contenidos nuevos y estamos en búsqueda de nuevos contenidos. Como te contaba, tenemos una convocatoria ahorita abierta para, para aquellos artistas que quieran, que tengan ideas para primera infancia y puedan llevarlas allí. Esta es la idea y esa es con Maguaré. Con Maguaré lo que queremos es enriquecerlo en términos de contenido, generar acciones y empezar también a generar una estrategia de posicionamiento y también volvernos más cercanos a las familias. Tal vez Ujú. algunas de las familias que conocen Maguaré y Maguarret lo conocen porque les dijo a alguien, porque la profe lo utiliza y les recomendó, pero realmente no estamos tan cercanos como quisiéramos a las familias. Y pues ya nos hemos dado cuenta que las estrategias de divulgación que venimos haciendo no son las suficientes y queremos movilizarlo muchísimo más. Tenemos una meta de llegar a 4 millones 500.000 usuarios al final de este cuatrenio, que es en el 2022. Esa es, digamos, como nuestra meta y tener casi 800 contenidos en Maguare a final también del 2022. Esas son como las metas que tenemos. Y con Maguarred sí queremos hacer una cosa ¿Sí? muchísimo más ambiciosa. Con Maguarred queremos reformar muchas cosas del portal. Queremos que las personas,
aquellas personas que escriben o que relatan historias para primera infancia se sientan muchísimo más cercanos al portal y que de allí, como lo dice su nombre, realmente se empiece a crear una red de que si a ti te interesa, por ejemplo, el movimiento y la primera infancia, puedas conocer a otros artistas o otras personas que están trabajando el mismo elemento y puedas acercarte también a ellos con eh, con estos elementos. Entonces, eso es lo que nosotros quisiéramos generar con Magua Red, pues para que obviamente sea una red en la que se comparte muchísimo conocimiento, que sabemos que lo hay, que sabemos que existe muchísimo, pero bueno, queremos movilizarlo a que sea muchísimo más amplio. ¿Y estos nuevos contenidos tienen algún tema concreto que los aglutine o estáis a la expectativa? No, estamos a la expectativa porque sabemos que podemos encontrar un montón de cosas, lo que sí es que tienen que ser contenidos sonoros, audiovisuales. Estamos a la espera de qué nos llega, pero muy abiertos a saber qué nos llega nuevo, porque sabemos que hay un montón de personas y artistas produciendo contenidos para primera infancia, que ha sido un tema que ellos han venido explorando y han venido trabajando. Entonces lo que queremos es que ellos puedan trabajar todos estos contenidos. Y respecto a las salas de lectura, todo este esfuerzo por promocionar la lectura, eh, estamos hablando de la lectura básicamente en español, pero también en otras lenguas de Colombia, en otros idiomas. Sí, en otras lenguas de Colombia. Una de las secciones que para nosotros ha sido muy importante y que también la encuentras en Maguaré y Maguarret es la Sí. promoción de las lenguas nativas. Esa es una de las cosas que tiene como pilar el ministerio. El ministerio tiene allí unas apuestas muy importantes en rescatar las lenguas y conservar los dialectos indígenas y de las otras comunidades étnicas que tenemos en el país. Entonces, en la literatura que tenemos ahorita, en las colecciones que tenemos para primera infancia, también tenemos cantos de comunidades indígenas, también tenemos arrullos de comunidades negras, raizales y parenqueras, y también tenemos contenidos de comunidades gitanas, que es, aunque son una población muy pequeña en Colombia, pues tenemos que darle una representatividad y tenemos que velar por rescatar sus lenguas y que los niños desde primera infancia tengan clarísimo que esto existe, que hay otras comunidades distintas a los que ellos ven. Entonces, un poco no es solamente acercar las comunidades étnicas a nosotros, sino nosotros también cómo generamos desde la primera infancia ese acercamiento a otras lenguas indígenas. Y en esta expansión, este fomento de la lectura, el espacio donde acontece, ¿qué planes tenéis? Como de los espacios, lo que no, ya no te digo crear una biblioteca entera, ¿no? Pero estos espacios Sí. para que el niño se sienta cómodo y se inicie en la lectura. ¿Cómo lo Sí, pues trabajáis? mira que este es un reto y pensando también como en lo que creo que debe pasar a futuro y es que este es un reto que nosotros mantenemos. Sí. Ahorita nos enfrentamos a un reto y digamos por las apuestas que tenemos y era cómo llegábamos con este acercamiento a la lectura a las comunidades más alejadas y rurales del país. Y con esta, digamos, con esta apuesta empezamos a trabajar en un kit de promoción de lectura viajero, que es una maleta gigante que se carga un promotor de lectura y va y Sí. busca un espacio abierto donde pueda hacer una estrategia de promoción de lectura en estos espacios en la ruralidad y lo hemos logrado y lo vamos trabajando así. Esto obviamente tiene unas apuestas y eh, unos deseos importantísimos en que realmente la promoción de lectura no solamente se quede en los cascos urbanos, donde sabemos que los niños pueden acceder a muchísimas cosas y a muchísimos recursos, sino que también puedan llegar a la ruralidad en Colombia. Entonces, esto es una apuesta importante, pero en términos de espacio, como tú lo manifiestas, digamos que aquí no tenemos en este momento apuestas puntuales, pero sí creemos y con el equipo, con mi equipo lo hemos conversado varias veces y Sí. es cómo estos espacios de, de lectura y de promoción de lectura no solamente tienen una adecuación en términos del mobiliario, la disposición de los libros,
sino cómo en las apuestas nuevas que se hagan, en las nuevas bibliotecas que se hagan, en los nuevos espacios de atención que se hagan, tienen ya un foco en que esta va a ser una sala de lectura. ¿Qué tiene de distinto una sala de lectura en términos de arquitectura a lo que tiene un aula regular? ¿Qué tendría que tener distinto? Y esta es una pregunta que nos estamos haciendo porque sin duda tiene que haber una apuesta muy importante y es que una sala de lectura no solamente tiene que ser un espacio que cogemos y adecuamos y ambientamos, sino que también tiene que tener desde el inicio una apuesta arquitectónica de que tú sabes que en una escuela nueva que se va a construir, va a haber un espacio de promoción de lectura y tiene estas condiciones distintas a las que tiene un aula regular. Entonces creemos que ahí hay un reto importantísimo en Sí, términos de mirar qué espacios, qué debería tener ese espacio distinto a lo que tienen otros. Una de las cosas que también nos ha llamado muchísimo, muchísimo la atención y que obviamente la comprendemos, pues porque las bibliotecas normalmente son lugares de silencio. Entonces, sí. ¿cómo la ubicación de esta sala de lectura tiene que ser en un espacio donde no le genere ruido a las otras salas? Que Ujú. hay que forma de aislarla un poco como del ruido tenemos y diseñamos? Estas son apuestas muy importantes que creo que desde la arquitectura se tienen que hacer para que efectivamente estos espacios sean, digamos, sean reconocidos y también para que generemos un espacio de sana convivencia donde la puede estar el papá leyendo un libro tranquilamente, Sí, pero también hay un espacio donde puede tener a su niño tranquilo y no está molestando a otros o generando ruido, pues porque no vamos a pedirle a los niños que no sean niños y que se mantengan en silencio. Ellos obviamente quieren expresar y cuando entran a una sala de lectura, quieren ver, quieren explorar, quieren mover. Cómo, digamos, cómo esto también, cómo este espacio se vuelve muchísimo más ameno. Entonces creo que esa es una sí, apuesta muy importante, creemos desde el equipo que esa es una apuesta muy importante de qué cosas diferenciales tiene que tener una sala de lectura desde su inicio. sí. ¿Qué otros proyectos estáis trabajando? ¿No? Me has citado el Cuerpo Sonoro, Maguaré y Maguarret y las salas de lectura, pero hay Sí, otros, ¿no? esto es primera infancia. Sí, En infancia y adolescencia nosotros también tenemos otra apuesta muy importante, pues en primera, esta es como transversal, sí, y es el tema de participación. El tema de participación de los niños y las niñas es un tema un poco desconocido e invisibilizado, pero nosotros allí ajá, tenemos una apuesta muy importante y es visibilizar que los niños participan, viven en estos espacios, están todo el tiempo allí, se mueven, son partícipes del espacio público, se mueven, caminan, gozan, corren, eh, y además que tienen voz, que eso es una cosa que tal vez los adultos de manera, pues por llegar a soluciones rápidas, invisibilizamos, pero no podemos sí, desconocer que los niños y las niñas participan en los distintos espacios y tenemos que visibilizar su voz. Hay temas que a ellos les preocupan. Si tú le preguntas a un niño de 8 o 10 años, ¿qué le preocupa ahorita? Te va a decir que le preocupa la situación que está viviendo el país, te va a decir que le preocupa la sí, pandemia, te va a decir que le preocupan muchísimas cosas. Entonces, cuando nosotros como adultos nos sentamos a realmente escuchar y nosotros como pues digamos, como equipo de política pública, cuando nos sentamos a pensar, bueno, qué le interesa a los niños y las niñas? Entonces, un poco era como la reflexión que hacíamos al interior del equipo cuando empezamos a trabajar participación, era como, tú siempre, si tú quieres vender algo, tú le consultas a tu cliente y tú estás en continuo, digamos, en continuo contacto con tu cliente, estás hablando con tu cliente, le estás diciendo, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, no, cámbiale acá, póngale acá, ta, ta, ta. Pero nosotros a los niños nunca les preguntamos. Nosotros que somos los que hacemos política para niños, no les preguntamos y no les consultamos qué les interesa, qué les preocupa, qué quisieran que nosotros lo hiciéramos como gobierno con ellos y para ellos. Entonces acá ujú, empezamos a hacer esta reflexión y empezamos a generar espacios de participación. Generamos uno muy importante y es un grupo pequeño, pues por las situaciones que estamos viviendo, pero
pero cuando empezó el tema de, bueno, pensemos cómo vamos a salir al espacio público, cómo van a sí, ser las acciones para que los niños puedan salir al espacio público, preguntémosles si les interesa. Entonces nosotros desde el Ministerio de Cultura lideramos una consulta que le hicimos a los niños y las niñas preguntándoles qué les interesaba, si les interesaba, uno, si les interesaba salir al espacio público, que casi que al unísono todos dijeron que sí, que les interesaba, que ya estaban aburridos de estar en su casa. Bueno, y entonces, ¿qué acciones de cuidado tenían que tener? Empezamos también a indagar cuál era su conocimiento sobre el virus, sobre esto, y encontrábamos respuestas maravillosas. Encontrábamos que muchos de ellos tienen más claros los protocolos de bioseguridad que lo que tiene un adulto. Sabían cómo usar el tapabocas, sabían que tenían que limpiarse muy bien los zapatos cuando entraran a la casa, o sea, sabían un montón de cosas que nosotros como adultos creemos que tal vez ellos no saben porque son chiquitos, sí. pero realmente ellos lo saben porque lo están viendo y demás. Ver cómo se expresaban también ante el virus y decir como los más pequeñitos en primera infancia, decir como es que es un bicho que está en el ambiente y por eso no puedo salir. Entonces un poco como ver esas expresiones, ver que el lenguaje con el que teníamos que hablar era un lenguaje muy sencillo para que efectivamente llegáramos, proponerle también a los padres que esto tenía que ser un trabajo y una decisión en conjunto, que no era sacar el niño por sacar o tenerlo en casa por tenerlo, pues porque entendemos que obviamente uno como papá o mamá tiene un montón de preocupaciones y dice, si lo saco, ¿qué hago? Me preocupa el contagio. Los niños tenían muy claro lo que tenían que hacer, ellos tenían clarísimo. Muchos de ellos, habían también algunos donde decían, yo no quiero salir porque me da mucho miedo el virus. Entonces también como poner en esos lineamientos que nosotros diseñábamos desde la Nación, que estaba Sí, diseñando salud con su equipo de expertos, también poner la voz de los niños y decir, miren, a los niños les preocupa que, que los obliguen a salir. Entonces también ujú, pongamos ahí una parte donde manifestemos que esto tiene que ser en consenso, que tiene que haber un acuerdo. Entonces acá esta fue como una primera acción que empezamos a ver de cómo visibilizar y escuchar a los niños y las niñas, pensar a los lugares a los que ellos querían ir. Nosotros teníamos un imaginario de que ellos iban a querer salir al espacio público directamente, sí, pero realmente muchos de ellos lo que nos dijeron es, queremos ir a visitar a los abuelos, queremos ir a visitar a los ajá, primos, queremos ir a visitar a los tíos. Entonces, ¿cómo nosotros íbamos a decir que eso todavía no se podía, pero que sí tendríamos que hacerlo en algún momento? Pues porque no podemos, muchos de ellos decían, lo que yo más extraño es poder ir donde mi abuela, sí, poder ir donde mi abuelo y un poco también cómo íbamos a dar ese mensaje de todavía no puedes ir donde tu abuelo o tu abuela, pero sí puedes salir a un parque, puedes salir a otro espacio, eh, puedes jugar con estos elementos en la calle, no te puedes acercar a tales lugares. Bueno, eso fue como, como una primera forma de acercarnos sí, mutuamente. Y en este tema de participación seguimos trabajando, seguimos buscando las formas de trabajar de manera sí, articulada a todas las entidades de gobierno para que la voz de los niños y las niñas se visibilice, se ponga como un asunto de política, los temas que a ellos les preocupan empiecen a ser prioridad, que ya muchos sí, de ellos pues lo hemos logrado, pero tenemos que buscar que ellos nos puedan mostrar su voz, sus preocupaciones y demás. Entonces, en estos temas de participación también nos estamos moviendo con infancia. Eh, bueno, con infancia nosotros también tenemos otras apuestas desde el ministerio. Tenemos ujú, las escuelas de música, que básicamente allí hay un espacio de formación musical a los niños y las niñas, las escuelas Batuta, que son como las más conocidas en Colombia. Estos espacios de formación musical, que también fue un poco en este ejercicio de participación, justo hicimos un Facebook Live con unos niños de una escuela de música sí, y ellos nos contaban cómo también la música les ha ayudado a llevar mejor esta cuarentena, cómo el poder no desconectarse de su pasión, de lo que les gusta hacer, también los ha ayudado, digamos, a sobrellevar el tema de estar encerrados tanto tiempo y demás. Y empezamos pues a hacerlo con ellos y ver cómo ellos desde su casa seguían practicando su instrumento, ver también una cosa que para nosotros era
era un poco visible desde el ministerio, pero creo que ahora lo es más, y es ver que, por ejemplo, las escuelas de música, a pesar de que tienen una dotación y demás, requieren más recursos, requieren que tener más instrumentos, porque no a todos los niños se les pudo prestar los instrumentos para que se los llevaran a casa Sí. a practicar, y pues no todos pueden tener el acceso a comprar un instrumento musical. Ujú. Entonces, y menos un instrumento musical cuando son instrumentos grandes de su interés, que son costosísimos. Entonces, ver también cómo generamos unas nuevas alianzas para que realmente esas escuelas de música tengan muchos más elementos, ver también las apuestas que estaban haciendo alcaldes y gobernadores en Sí. brindarle elementos a las escuelas de música, en comprarles nuevos instrumentos, en mirar cómo hacían para pagar ese profe de música, y cómo no dejar eso de lado, eso es importante, esa es una apuesta, las escuelas de música es una apuesta muy importante del ministerio, y las escuelas Tengo de una danza pregunta. igual. Bueno, las escuelas de música, o sea, has hablado de la Fundación Batuta, ¿no? Que es como una red Sí, nacional para básicamente enseñar lo que llamaríamos música clásica, ¿no? ujú. Básicamente, que los he conocido y hacen muy buen trabajo. Pero ¿hay otras escuelas de música, de también músicas de Colombia o Sí, cómo? sí. Hay otras escuelas de música, precisamente esta que te hablaba, que es de Cauca, Ujú, son niños que, digamos, su mayor interés no es la música eh, de su región. Entonces ujú. son, digamos, en este Facebook Live lo que ellos hicieron era mostrarnos cómo estaban ensayando como estas tonadas de su región, cómo estaban ensayando como eh, estos estos ritmos propios de sus comunidades y Sí, demás. Entonces también sí, ahí hay un trabajo importante en mantener como la cultura a sí. través de la música. ¿Y las escuelas de danza? Y las escuelas de danza, igual también, muchas de ellas han seguido trabajando a pesar de la situación Sí, de manera virtual, sí, que ha sido también un reto, que seguirá siendo un reto, eh, porque obviamente la dificultad para corregir es más compleja para el profe, para enseñar el paso, el movimiento, el compás, es más compleja para el profe que lo tiene que hacer desde una pantalla, pero igual lo han venido trabajando. Allí también tenemos niños de todas las edades, y los niños de las escuelas de danza están súper atentos y preparados, han organizado, también se han organizado, sus papás también les han ayudado a organizar sus horarios para que puedan continuar practicando la danza, eh, y muchos de ellos también lo ven como la posibilidad de que los niños no se mantengan tan quietos, que sabemos que es una situación de las que nos puede generar la y es que el sedentarismo obviamente se aumente debido a a la situación que estamos viviendo. Entonces los papás también han empezado como a ver que la danza también les ayuda para que sus hijos se mantengan sanos, para que focalicen sus energías en hacer otras cosas, no solamente en estar pegados a las pantallas, que es ahorita una de las grandes preocupaciones que tienen los papás. ¿Aló, ya? Te escuchaba un poco cortado. Hola, tranqui, no te preocupes.
de Colombia. ¿Y hay algún problema? Sí, ya te escucho. Sí, ya te escucho mejor. Sí, sí, te oigo. Hola, te oigo. Bueno, con infancia y adolescencia, sí tenemos otros proyectos. Bueno, con adolescencia y juventud estamos empezando a trabajar muy fuertemente con la Consejería para la Juventud. Allí hay una estrategia muy importante que se llama Sacúdete. ¿Me escuchas, Jorge? Listo. Entonces, con infancia, listo, listo. Con infancia, listo. Con infancia y adolescencia, con adolescencia y juventud tenemos una estrategia que empezamos a trabajar conjuntamente con el ICBF, con el Ministerio con el Ministerio de Educación, con todas las entidades que conforman, digamos, la estrategia de juventud. Y con juventud, aquí empezamos a trabajar con chicos desde los 14 hasta los 26 años en generar unos espacios que se llaman Sacúdete. Estos espacios lo que buscan es generar unas acciones para promover que los adolescentes tengan y puedan empezar a trabajar sus iniciativas que tienen en torno a temas de cultura y, y que tal vez a veces no es tan sencillo. Tenemos unas expectativas grandísimas porque sabemos que a muchos adolescentes el tema de producción musical, de producción de cortometrajes y demás les interesa muchísimo. Entonces empezamos a trabajar, eso es una cosa muy, muy nueva que empezamos a buscar con el ICBF y con la Consejería para la Juventud en trabajar acciones directamente a esta población y empezar a darles también elementos para aquellos chicos que quieran ser emprendedores, que les interesa desde ya emprender su negocio, su estrategia Sí, de producción de contenidos, de desarrollos audiovisuales. Entonces poder empezarles a dar también a ellos elementos para que puedan llegar a, digamos, a formalizar como su emprendimiento y a sí, trabajarlo. Entonces aquí estamos trabajando muy de la mano con el ICF y con la consejería en esta apuesta por la juventud, que es una de las prioridades que tenemos ahorita como gobierno. genial. Tengo dos preguntas. El, bueno, como las conversaciones de sanidad las hacemos con ARCA, que es una revista de arquitectura, por eso insisto más en espacio de arquitectura. La arquitectura como arte se ha trabajado igual que la danza o la música, aproximándola a la infancia o no ha sido tan trabajada. Pues mira que no, básicamente aquí lo que hemos trabajado es más el desarrollo artístico, pero creo que ahí nos falta lo que tú dices, como desarrollarla como una forma artística, no lo hemos, digamos, no lo hemos pensado así, pero es una apuesta muy importante y creemos que sí hay que hacer algunas acciones allí y que muchos de Sí, ellos pueden tener desde ya, de los niños y las niñas pueden tener desde ya estos intereses y tal vez sí. nosotros no los visibilizamos lo suficiente. Sí, bueno, esto es común, ¿eh? En todos los países que cuando se trabaja con infancia se aproximan por las disciplinas más artes visuales, música, Sí, danza, teatro, pero la arquitectura a veces no se considera como un arte, ¿no? Bueno,
Y la otra pregunta que te quería hacer, pues, sobre todo para la gente que nos escucha ahora, sobre todo nos escuchará el vídeo cuando quede subido, es ¿qué es la economía naranja? Ujú. Y bueno, ¿no? Desde el Ministerio de Cultura es el epicentro. ¿Qué, Ujú. qué es? ¿Cómo afecta a la infancia y a la juventud? Claro, mira, precisamente lo que tenemos con juventud tiene mucho que ver con economía naranja. Economía naranja, nosotros directamente desde mi equipo está ubicado en el Viceministerio de la Creatividad y la Economía Naranja. Y desde allí, Sí, dice Felipe Buitrago, tiene unas apuestas muy claras en que este tema de economía naranja no inicia cuando ya somos adolescentes o ya somos grandes o somos adultos, sino que inicia desde reconocer la creatividad, desde reconocer que efectivamente hay un potencial del desarrollo en términos de economía de estas industrias creativas y culturales que están alrededor del país, y precisamente lo que busca la economía naranja es visibilizar que el arte y la cultura pueden ser unos medios de subsistencia. Tal vez no sé si es las ujú, experiencias de las personas que nos están escuchando y demás, pero cuando de pronto cuando alguno de nosotros tuvo un interés artístico y decir, yo me quiero dedicar a la música, yo me quiero dedicar me quiero dedicar a producir videos, que además ya lo hacen muchísimos jóvenes en el país, y muchísimos niños y sí, adolescentes, eh, los papás le decían a uno como, no, porque de qué va a vivir. Entonces, usted no, ajá, nadie puede vivir de la música. Vivir de la música es un hobby, vivir de la danza es un hobby, vivir del teatro es un hobby, pero usted tiene que estudiar algo más. Usted tiene que estudiar medicina, ingeniería y demás. Y lo que queremos un poco también desde el viceministerio es romper ese esquema y decir, es posible vivir desde tu arte, es posible que si a ti lo que más te interesa es actuar o hacer producciones audiovisuales, puedas tener toda la posibilidad y tengas elementos iniciales para que efectivamente tú puedas considerar tu forma, tu arte como tu forma de vivir. Entonces, esto es lo que buscamos nosotros desde infancia. Creo que hemos hecho un posicionamiento muy importante en decir, en decir y manifestar que es una forma de vida, que empezamos a verlo como una forma de vida, que empezamos a ver el arte y la música y la sí, producción y demás como una forma de vida. Y desde infancia nos interesa trabajarlo precisamente porque el interés y el desarrollo de las artes no se puede ver desde la formación, desde cuando son los niños pequeños, no se puede ver como algo adicional, sino que tiene que ser parte de su formación, y si es su interés, pues tenemos que darle las capacidades para desarrollarlo. Entonces allí venimos posicionando la cultura y el arte como un derecho que está además en todas las leyes de infancia y demás, está concebido como un derecho, sí. pero que tal vez es uno de los derechos más invisibilizados porque pues tienes derecho a la salud, tienes derecho a la educación, tienes derecho, o sea, en los imaginarios que tenemos como mundo, vemos que efectivamente hay unos derechos que están superposicionados eh, y que todo el mundo trabaja por ellos, pero el derecho a la cultura y el derecho al arte se queda a veces invisibilizado. El disfrute de los niños, que es una cosa que nosotros tal vez como adultos no visibilizamos tan claro, pero el disfrute de los niños del patrimonio cultural, de poder ir a un museo, de poder ir a una biblioteca desde que son muy pequeños, de poder pasear por el centro de Bogotá y ver las calles y preguntar este edificio de qué es, este edificio que todas esas cosas para nosotros es clave empezarlas a trabajar desde la infancia y decir que los niños y las niñas tienen derecho a disfrutar de su patrimonio, tienen derecho a disfrutar del arte aquellos que tengan el interés tienen el derecho a considerar el arte como una forma de vida. Entonces, esto es un poco lo que queremos posicionar con infancia y adolescencia, trabajamos, con primera infancia, infancia y adolescencia, trabajamos mucho en el posicionamiento de este discurso de derecho a las artes, y con adolescencia y juventud también ya tenemos unas acciones en el marco de la economía naranja de ver cómo efectivamente nosotros apoyamos a que estos chicos que ya tienen un talento puedan empezar a explotarlo, puedan hacerlo, puedan ser productores de sus propios contenidos
un poco también el sueño que nosotros tenemos con Maguaré y Maguarred es que los niños y las niñas que hacen, los jóvenes y los adolescentes que quieren dedicarse a hacer contenidos para niños, sean las personas que alimentan el portal y a las cuales nosotros les pagamos para que hagan contenido. Sí. Entonces, un poco ese es el ejercicio de economía naranja y ese es el posicionamiento que queremos hacer. Muy bien, muy bien. Has citado una cosa fundamental, que son los derechos culturales, ¿no? Que todo el mundo se está luchando por posicionarlos y respetarlos. Bien, los derechos a que cada uno se construya su identidad dentro de la comunidad donde ha nacido o que vaya eligiendo, ¿no? Y eso es no solo que el arte es para pasar el rato, sino es la construcción allí. Es todo un reto que estamos en todos los países del mundo, ¿no? Y en Colombia es tan necesario, ¿no? ¿Verdad? Porque hay tanta diversidad cultural, es una riqueza. Pues nada, os felicito muchísimo por este trabajo y estos objetivos. Y bueno, Angélica, si quieres añadir algo más antes de finalizar, llevamos casi 55 minutos. Sí. Y cualquier cosa que quieras añadir. No, que creo que básicamente a las personas que vean este video y que tal vez tengan niños a su alrededor y demás, precisamente con este último mensaje, que no vean el arte como algo adicional, que no vean el arte y el desarrollo artístico como algo que bonito que pase, sino que si a un niño desde muy pequeño le interesa escribir, podamos apoyarlo porque puede llegar a ser un gran escritor. Porque además el desarrollo de su creatividad es increíble, que podamos apoyar como estos talentos que ellos tienen y podamos buscar las formas de que efectivamente para aquellos adolescentes y jóvenes que además pasan una etapa muy difícil de su vida porque se sienten súper incomprendidos y ahora imagínate cuán incomprendidos se sienten más cuando les dicen sus papás como, no, es que usted no puede ser artista, no puede ser músico, no puede ser cantante, no puede ser escritor porque eso no le da para vivir. Entonces, efectivamente, ¿cómo les damos algunos elementos para que esos niños y esas niñas puedan tener esas capacidades y cómo nosotros también como adultos creemos en que realmente el arte es una forma de vivir y lo consideramos así y hacemos muy partícipes a los niños desde el principio de su cultura, que además básicamente quien construye la cultura somos nosotros mismos, no es un externo construyéndonos la cultura, sino nosotros desde las mismas casas, cómo los acercamos a las comunidades indígenas, cómo los acercamos a toda la riqueza que tiene el país en términos de patrimonio, como cuando podamos volver a salir a la calle, en vez de llevarlos a un centro comercial que es válido, también los llevamos al centro y los llevamos a ver la plazoleta y los llevamos a ver las casas antiguas, que son parte importantísima de nuestro patrimonio y que tal vez a los niños nosotros decimos, es que ese no es un plan para niños, puede ser perfectamente un plan para niños. Ellos se asombran cuando ven estas estructuras, cuando entran a una casa antigua y ven estos vitrales y estas cosas que se han construido, digamos, desde tantos años, ellos se asombran increíblemente y eso puede también ser un plan en familia, no solamente ir al cine, ir a montar en el carrusel, sino que también hay otras opciones para llevar a los niños y las niñas, el disfrute de las bibliotecas, que también es muy importante para los niños y las niñas. Pues nos quedamos con este mensaje optimista y seguiremos trabajando para que suceda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Angélica Cuenca, coordinadora de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del Ministerio de Cultura de Colombia. Bueno, muchas gracias a ti, Jorge. Que estés bien. Chao. Chao. Chao.